Hola, muy buenas. Aquí estamos de nuevo con otro vídeo de álgebra lineal. En este caso nos referimos al tema de los espacios euclídeos, ¿vale? Aquí vamos a dar una pequeña introducción al tema de espacios euclídeos y es un tema que nos acerca a la geometría. Es un tema que ya nos proporciona las primeras herramientas o las herramientas fundamentales, mejor dicho, para hacer geometría tal y como la conocemos, de forma intuitiva muchas veces, porque nosotros relacionamos la geometría no solo con formas y figuras y demás, sino también con la medición de distancias, la medición de ángulos dentro del espacio, ¿vale? Y en este tema vamos a abundar en esos temas de distancias, ángulos, dentro de un contexto de un espacio vectorial. Para empezar a poder definir un espacio euclídeo, vamos a necesitar un concepto clave, que es el de producto escalar. El producto escalar todo el mundo está acostumbrado a lo que es, porque se ve en el instituto, todo el mundo conoce o sabe, al menos de forma intuitiva, cómo hacer un producto escalar y ciertas repercusiones que ese producto escalar tiene. Aquí lo vamos a formalizar. Este primer vídeo es muy cortito, ¿vale? Porque solo va a hablar de los conceptos más básicos que nos van a permitir construir el resto de construcciones, ¿no? Del resto de entidades que vamos a ver en este tema. Y uno de ellos, y quizá y de hecho el más importante, es el producto escalar. Porque a partir de él, como digo, que ya es de una forma intuitiva, si lo definimos de una forma bien formalizada, bien matemática, entonces podremos definir otra serie de medidas robustas, ya no de una forma, de un punto de vista intuitivo, sino conocer de dónde viene todo esto. Bien, ¿qué es un producto escalar? Un producto escalar es una función, realmente, es una aplicación, una función que está definida sobre un producto, perdón, sobre un espacio vectorial, ¿vale? Ahí, si tenemos V, un espacio vectorial, un producto escalar es una operación que se realiza sobre dos vectores, no necesariamente el mismo, sobre dos vectores de ese espacio vectorial y nos devuelve siempre un número real, ¿vale? Un número real en toda su amplitud, positivo, negativo o cero. Eso es un producto escalar, pero debe verificar una serie de condiciones, una serie de propiedades. La primera es que sea simétrico. Fijaros la propiedad número 1. La propiedad número 1 me dice que si yo cambio el orden de dos vectores u y v dentro de los paréntesis, dentro de la operación, eso no debe alterar el resultado, ¿vale? Es decir, es una forma es otra forma de llamar a las funciones o a las aplicaciones, es una forma simétrica. Las propiedades 2 y 3 significan que es bilineal. Fijaros la propiedad 2. Si os acordáis de las aplicaciones lineales, una de las propiedades que definían a las aplicaciones lineales es que f de v más w era f de v más f de w. Es decir, yo podía aplicar la suma, podía aplicar la imagen a la suma de dos vectores y eso es lo mismo que hacer las imágenes individuales de cada uno de los dos vectores y después sumarlo. Eso era la linealidad. Y la otra propiedad de la linealidad era la multiplicación por un constante. Si una constante la multiplico por un vector y a eso le hago la imagen, es lo mismo que primero hacerle la imagen al vector y después multiplicarlo todo por la constante. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos esas dos propiedades, pero en una de las dos componentes de phi, ¿vale? Phi de u, v más w es igual a phi de u, v más phi de u, w. Vale, eso nos diría que con respecto a la segunda variable, esta phi es lineal. Pero es que por la simetría que tenemos en la propiedad número 1, lo mismo podríamos decir de la primera variable. Y lo mismo pasa con el producto por una constante que está en el apartado 3. Si os fijáis, esas dos propiedades, la 2 y la 3, junto con la simetría, me están diciendo que un producto escalar es una forma bilineal, es lineal en cada una de sus dos componentes. ¿Vale?
Y eso me falta definir la última propiedad. La última propiedad de un producto escalar es que sea definido positivo. ¿Qué significa eso? Que cuando yo pongo el mismo valor, el mismo vector, perdón, v dos veces dentro de la aplicación que me define el producto escalar, eso me va a dar un número positivo. Solo me va a dar solo me va a dar 0 en el caso de que el vector sea el vector nulo. ¿Vale? Fijaros, sea cual sea el vector, cuando lo multiplico escalarmente, podemos hablarlo ya así, porque esto es un producto, cuando lo multiplico escalarmente por sí mismo, eso es lo que pone ahí phi de v, v, eso es un número mayor o igual que 0. Será 0 si el vector v es el vector nulo, es decir, el producto escalar es 0 de v por sí mismo, es 0 si y solo si v es el vector 0 en sí, pero si v no es el vector 0, phi de v, v, es decir, el producto escalar de un vector por sí mismo, da siempre un número positivo. Esas 4 propiedades que nos definen un producto escalar se resumen en que un producto escalar es una forma bilineal, simétrica y definida positiva. ¿Vale? Hay muchos productos escalares. El que todos conocéis es el producto escalar euclídeo, ese que venéis ahí con esa notación de los paréntesis y la raya en medio. ¿Vale? Cuando tenéis dos vectores x e y en Rn, lo que hacemos es multiplicar sus componentes primeras, es decir, x1 por y1, sus componentes segundas, x2 por y2, así hasta las componentes enésimas, xn por yn, las últimas componentes, y ahora todo eso lo sumamos. Bueno, puede ser el producto escalar euclídeo. El producto escalar euclídeo generalmente tiene diversas notaciones. La más usual es la que veis abajo con la notación del punto en medio entre v y w. ¿Vale? La que está hacia la derecha, la última, esa es la notación más usual. Pero la segunda de las que aparece ahí, que es la que aparece además abajo del todo de la diapositiva, es una de las notaciones más usuales para referirnos a un producto escalar normal en un espacio vectorial V. ¿Vale? Usaremos indistintamente las dos, ¿vale? Muchas veces. Si no nos estamos refiriendo al producto escalar euclídeo, que es justo ese que acabamos de decir, que es el que estamos todos acostumbrados a utilizar, diremos explícitamente cuál es su definición. Este producto escalar se define tal o cual. ¿Vale? Otro ejemplo de producto escalar. Bueno, pues aquí podría ser, por ejemplo, ponerle pesos a los componentes. ¿Vale? Aquí tenemos el vector x por el y, producto escalar. Fijaros, es x1, y1 más 7 por x2, y2. Le hemos puesto un peso. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente, pues que le estamos dando más importancia a la hora de calcular el producto escalar a las segundas componentes. ¿Vale? No quiere decir otra cosa. Es una ponderación, una importancia que se le da a unas componentes sobre otras. ¿Vale? Esto se demuestra que es otro producto escalar, es decir, esto es simétrico, si cambio los papeles de y y de x sigue siendo el mismo resultado, es bilineal y es definido positivo. ¿Vale? Entonces, es un producto escalar. En general, si yo pongo en el producto escalar euclídeo que he definido antes una serie de componentes que son pesos, los c sub i que veis ahí abajo, esos pesos los pongo a cada uno de los productos de las componentes jésimas, por decirlo así, o iésimas, eso vuelve a ser un producto escalar, ¿vale? Y donde las constantes positivas c sub i son realmente pesos. Son formas de ponderar la importancia de cada una de las componentes, ¿vale? Ya hemos visto lo que es un producto escalar. Hay más productos escalares. En breve os voy a poner un par de ejemplos más. Pero también quiero que no veáis el producto escalar como una operación y ya está. Realmente, el producto escalar es algo que da estructura al espacio vectorial. Y ya se le llama espacio vectorial euclídeo. Un espacio euclídeo solamente o simplemente es un espacio vectorial sobre el cuerpo de los números reales en el que tenemos definido un producto escalar. Me da igual el producto escalar que sea, con que haya uno, a eso se le llama ya espacio vectorial euclídeo. Fijaros que ya hemos visto ejemplos, hemos definido el producto escalar euclídeo, el estándar, el de Rn a R multiplicando las componentes correspondientes de los dos vectores, ese primero que aparece ahí. El segundo que aparece también es un producto escalar. El tercero que aparece, fijaros, ya no aparece solamente x1 por y1 o x2 por y2,
También aparece x2 por y1, x1 por y2. Es otro producto escalar, ¿vale? Todo esto se demuestra en que son formas bilineales, simétricas y definidas positivas. Pero aquí lo importante es que Rn en general es un espacio euclídeo. Y los espacios euclídeos son lo más parecido que tenemos al espacio normal que estamos acostumbrados donde realizamos mediciones. ¿Vale? Entonces ya esto ya tiene su cierta categoría. Pero no solo los Rn son espacios euclídeos. Fijaros, por ejemplo, ejemplo número 4. Polinomios de grado menor o igual que 2, ¿vale? La variable t, con coeficientes reales. Definimos el producto escalar como la integral entre 0 y 1 del producto de los dos polinomios, ¿vale? Aquí, en ese espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que 2, tomo dos vectores cualquiera son p y q, ¿vale? Bueno, pues como son dos polinomios, yo los puedo multiplicar como polinomios e integrarlos entre 0 y 1. Pues eso es un producto escalar. Resulta que eso es bilineal y se deduce de que las integrales son aplicaciones lineales. Eso es simétrico, porque p por q y q por p es exactamente lo mismo, y definido positivo, porque si haces el producto de p por p, eso da la integral entre 0 y 1 de p al cuadrado, y eso es siempre mayor o igual que 0, ¿vale? Y va a dar solamente 0 cuando el polinomio p sea el constantemente 0. Eso es un producto escalar. Entonces, el tener un producto escalar en el espacio de los polinomios de grado menor o igual que 2, que de hecho es un espacio de dimensión 3, hace que podamos tratar a los polinomios igual que estamos tratando vectores en el espacio de lo que estamos acostumbrados de la geometría clásica. Podemos calcular el ángulo, por ejemplo, como veremos en el siguiente vídeo, entre dos polinomios. O podremos calcular la norma de un polinomio, que es lo que veremos ahora, a continuación. ¿Vale? Más ejemplos de espacios euclídeos. Pues, por ejemplo, el conjunto o el espacio de las funciones continuas que están definidas en el intervalo 0 a 2pi, y el producto escalar lo definimos como f por g es la integral entre 0 y 2pi del producto justo de f por g. ¿Vale? Son funciones continuas. En general, nos podemos ir al caso último, al ejemplo 6. En general, en un intervalo cualquiera, si tú tienes una función continua, ¿vale? Pues puedes hacer el producto escalar por otra función continua en el mismo intervalo, como haciendo la integral entre a y b del producto de las dos funciones. Eso es un producto escalar, vuelve a ser bilineal, simétrico y definido positivo. Me dice que las funciones, además esto es un espacio de dimensión infinita, ¿vale? Bueno, pues en este espacio de dimensión infinita yo puedo definir un producto escalar y me definiría igual ángulos, normas, distancias, no sé cuánto, ¿vale? Acabo de mencionar la palabra norma. Es un concepto que se deduce, se deriva de un producto escalar, ¿vale? Cuando tenemos un espacio euclídeo, vamos a llamar norma de un vector v a esa cantidad. Es la raíz positiva, ¿vale? Siempre consideramos las raíces positivas como la raíz positiva del producto escalar de v por v. Recordemos que al ser el producto escalar una forma definida positiva, ese producto escalar de v por v siempre va a ser mayor o igual que 0. Solo va a valer 0 cuando el vector v sea 0. En otro caso es un número positivo. Este es el concepto clásico que tenéis todos del módulo de un vector. El módulo de un vector, la longitud de esa flechita que muchas veces hemos dibujado como que es un vector. Bueno, pues en un espacio vectorial euclídeo general, en el que tenemos un espacio, pero un producto escalar, la norma es el análogo a ese módulo. Pero aquí podemos hablar de norma de un vector que puede ser un polinomio o de un vector de Rn, ¿vale? Y tienen el mismo concepto, es la longitud, cuánto se diferencian del vector 0, ¿vale? Es esa idea intuitiva. Fijaros que si yo quiero calcular la norma del vector este que hay ahí, en el ejemplo, el 1, 2, 1, con el producto escalar usual, tengo que hacer la raíz del producto de v por v. El producto de v por v sería primera componente al cuadrado más segunda componente al cuadrado más tercera componente al cuadrado. La raíz de todo eso, raíz de 6,
sería la norma de ese vector, ¿vale? Si lo dibujáramos en un papel o en una interfaz que pudiéramos dibujar en 3 dimensiones, ¿vale? La distancia, por decirlo así, que hay desde el origen de coordenadas hasta el extremo del vector 1, 2, 1, esa distancia sería exactamente igual a raíz de 6 unidades, ¿vale? Esa es la idea de la norma vectorial. Un concepto que está derivado del de norma, que es interesante aquí mencionar, lo que es un vector unitario. Un vector cualquiera del espacio vectorial V se llama unitario, se dice que es unitario si su norma es 1. ¿Vale? Si un vector tiene norma 1, entonces un vector se llama unitario. Si yo tengo un vector no nulo cualquiera, yo lo puedo convertir en unitario multiplicándolo por el inverso de su norma. Como veis aquí, si v es un vector no nulo, el vector u igual a 1 partido la norma por v, ¿vale? Eso es unitario. Entonces, ¿cómo normalizamos un vector? Es decir, ¿cómo lo hacemos unitario? Pues cogemos cada una de sus componentes y lo dividimos por su módulo, por su norma, ¿vale? La norma del vector. En el ejemplo anterior, o en este mismo ejemplo, el vector 2 tercios menos 2 tercios 1 tercio es unitario. Si yo calculo su norma sería la raíz de 2 tercios al cuadrado más menos 2 tercios al cuadrado más 1 tercio al cuadrado. Eso me da 4 novenos más 4 novenos más 1 noveno, es decir, 9 novenos, raíz de 9 novenos, raíz de 1, es decir, la norma de eso es 1. Entonces este vector u es unitario. A partir de la norma podemos definir lo que es una distancia. Podemos llamar distancia entre dos vectores, v y w, a la norma de la diferencia de los dos vectores. ¿Vale? La distancia entre el vector v y el vector w, realmente lo que tengo que hacer es restar los dos vectores y hacerle la norma a esa diferencia. ¿Cuál es la distancia entre los vectores 7, 1 y 3, 2 de R2 que tenemos ahí? Pues como lo tenemos definido, la distancia entre v y w es la norma de v menos w. Si yo hago la diferencia v menos w, la primera componente es 7 menos 3 y la segunda componente es 1 menos 2, si hago v menos w. Por tanto, para hallar la norma de ese vector, ¿qué hago? Primera componente al cuadrado, 7 menos 3 al cuadrado, más segunda componente al cuadrado, la segunda componente es 1 menos 2 al cuadrado. Y hago simplemente las operaciones y me da raíz de 17. Y esa es la distancia que hay entre dos vectores, entre los dos vectores que me han dado. Ya para acabar esta introducción, donde hemos visto conceptos importantes que son producto escalar, norma y distancia. ¿Vale? Esos son los tres conceptos clave de este primer vídeo, de esta primera parte de la lección. Saber lo que es un producto escalar, saber manejar los productos escalares más comunes, cómo se define una norma a partir de un producto escalar y cómo definimos una distancia a partir de una norma. En esta última diapositiva, ya de este vídeo, os menciono dos propiedades, o mejor dicho, propiedades tanto de las normas como de las distancias, ¿vale? El primero me dice que una norma, si yo tengo la norma que he definido antes, como la raíz del producto escalar de un vector por sí mismo, pues me dice que la norma de un vector es 0 si, solo si, ese vector es el vector nulo. Que si yo hago una constante c y la multiplico por el vector v y a todo le calculo la norma, eso es lo mismo que sacar la constante en valor absoluto. Y por último tengo la desigualdad triangular, que me dice que la norma de una suma de dos vectores es más pequeño o igual que la suma de las normas. Esto se refiere a, y se llama desigualdad triangular por los triángulos. En un triángulo, cada lado es más pequeño que la suma de los otros dos. Si yo tengo dos lados que se llaman v, w, el lado que falta
se puede calcular vectorialmente como v más w. Pues nos dice que el tercer lado, el v más w, es más pequeño que la longitud de v más la longitud de w. ¿Vale? Es una propiedad de la geometría clásica, la de desigualdad triangular. Como definimos una distancia a partir de una norma, se heredan las propiedades. Por ejemplo, que la distancia entre dos vectores siempre es un número mayor o igual que 0, que solo será 0 la distancia si los dos vectores son el mismo, que es una forma o una aplicación, la distancia es una aplicación simétrica, la distancia de v a w es lo mismo que la distancia de w a v, y por último tenemos lo análogo a la desigualdad triangular. Es decir, tenemos que un lado del triángulo siempre es más pequeño que la suma de los otros dos. ¿Vale? Tengo que decir que aquí esto se presenta como un teorema. ¿Vale? La norma que nosotros hemos definido verifica todo esto. ¿Cierto? Es un teorema. En matemáticas, realmente, el camino es el inverso. Yo defino, vale, se parte de esta idea intuitiva que os he comentado aquí, pero yo defino una norma como cualquier aplicación en un espacio vectorial que me verifique esas tres propiedades. Eso para mí es una norma, sea o no proveniente o procedente de un producto escalar. Y la distancia, lo mismo, la distancia yo defino una distancia como una operación entre pares de vectores que me verifiquen esas cuatro propiedades, sin que tenga que venir de un espacio euclídeo, sin que tenga que venir de un producto escalar, sin que tenga que venir de una norma. ¿Vale? Es decir, independientemente, se pueden definir el concepto de norma, de distancia y el de producto escalar. Se demuestra que lo que nosotros hemos hecho son normas que se adhieren a esa otra definición y la distancia también se adhiere a la otra definición. Pero eso me permite, dar esas definiciones me permite trabajar con normas y con distancias mucho más especiales, ¿no? Hay muchas más distancias, no está solo la distancia euclídea, ¿vale? Tenemos normas también que es la 1, la norma 2, la norma P en general, norma infinito. Son conceptos distintos de normas que no proceden, muchos de ellos, de productos escalares, pero que verifican las mismas propiedades de norma, o si estoy hablando de distancias, pues verifican esas mismas propiedades de distancia que lo que nosotros hemos mencionado. ¿Vale? Entonces, en conclusión, conceptos clave aquí, producto escalar, norma y distancia. A partir de aquí, en los siguientes vídeos, en concreto en el siguiente, empezaremos a construir ya medidas. Ya hemos hablado aquí de una medida que es la distancia. En el siguiente vamos a hablar de ángulos. Y no solo eso, ¿qué nos lleva a pensar en ángulos? En ortogonalidad, en perpendicularidad. A partir de ese momento ya podremos trabajar con vectores perpendiculares u ortogonales, subespacios que sean ortogonales unos a otros, etc. Muchas gracias, un saludo y hasta el próximo vídeo.